vamos a empezar a hablar un poquito de soluciones de almacenamiento de energía. Eh, el webinar es organizado por Battery Depot, uno de nuestros distribuidores en México. Eh, y pues bueno, tenemos aquí a Saraí, Abel, que son el equipo de soporte técnico de Battery Depot. Los ingenieros nos van a estar ayudando a contestar sus dudas. Si tienen cualquier eh, pregunta, la pueden poner en el chat y ellos van a estar contestando sus dudas. También nos acompaña Jenny, que es gerente de marketing de Battery Depot. Y pues nada, tienen ahí al final algunos anuncios. Tenemos por ahí programado un curso en Guadalajara y algunas noticias más. Pero bueno, vamos empezando con el webinar. Bienvenidos a todos. Em, para comenzar, un poquito de lo que muchos de ustedes ya saben, la empresa Victron Energy nace en el 75. Reinaud Bader es el dueño de la empresa, es una empresa familiar. Tenemos más de 48 años en el mercado, y desde entonces todos los equipos integran barnices acrílicos, pastas epóxicas que nos van a permitir esa protección contra las condiciones más duras, que son el calor, la corrosión, temperaturas y demás. Al día de hoy, Victron Energy es una empresa consolidada en el mercado de almacenamiento de energía. Tenemos mucha experiencia en el tema de baterías, ofreciendo soluciones para todo tipo de aplicaciones. Los equipos, antes de salir al mercado, son probados, entonces nuestro porcentaje de falla es muy bajo realmente. Estamos por abajo del 2% de fallo y tenemos múltiples aplicaciones. Los mismos equipos pueden funcionar en diferentes aplicaciones. Por ahí veo que alguien levanta la mano. Si gustan, está la parte del chat, está abierto para que ustedes puedan escribir sus dudas y por ahí el equipo de Battery nos va a estar ayudando a responderlas. ¿Qué es Victron al día de hoy? Bueno, como les digo, es una empresa familiar. Mathais y Reinaud son los que llevan la empresa, papá e hijo. Em, ¿Qué ha pasado en México el año pasado? Bueno, las ventas crecieron un 130%. Es un mercado creciente, va exponencialmente aumentando. Cada vez se necesitan más este tipo de soluciones, cada vez los clientes están más interesados en tener almacenamiento de energía en combinación con energía solar o en diferentes tipos de aplicaciones. La empresa básicamente está compuesta de 110 personas, de los cuales el 30% está enfocado única y exclusivamente para desarrollar nuevos productos. Nuestro equipo de desarrollo está muy involucrado en que tengamos siempre la mejor tecnología, que el cliente tenga la mejor experiencia con los equipos, que no se tenga que preocupar. Y algo muy importante para nosotros es la paz mental del cliente y de también, bueno, también del instalador, ¿no? En ese sentido, de que tú puedas instalar un sistema con almacenamiento de energía, no te tengas que estar preocupando porque tienes problemas con los equipos. Del lado de servicio, hay 5 personas en reparaciones. Es nuestro equipo de soporte level 3. Nosotros, el equipo de Latinoamérica, que también somos 5 personas, somos level 2. Y en este caso, Battery Depot es con sus 7 ingenieros que tienen en sus oficinas, ellos son el level 1. Entonces, esta digamos que toda esta organización que nosotros hacemos con nuestros distribuidores y con ustedes los instaladores, los hace poder estar seguros de que ofrecen una solución de calidad y sobre todo pues que se sientan acompañados en ese sentido. ¿Qué ofrecemos? 5 años de garantía. Esta garantía se puede extender hasta 10 años por un 10% del costo. Garantía y confianza en el equipo. Somos una marca muy versátil. Los equipos son diseñados o se diseñan en función de la necesidad del cliente y no al revés, tener que adaptar un producto a la necesidad del cliente, sino que tú diseñas y haces el sistema en función de lo que necesitas. Tenemos diferentes interfaces de uso, configuraciones remotas, monitoreo muy avanzado, protección para las baterías. Se pueden hacer proyectos grandes, tenemos compatibilidad con baterías de litio y con cualquier tipo de batería prácticamente.
y podemos hacer un montón de aplicaciones con estos equipos. Son altamente configurables. Vamos a empezar a hablar de las aplicaciones. Una de ellas y una de las creo que se han vuelto bastante importantes en el mercado de las instalaciones solares, pues es aquel cliente que tiene un sistema solar y quiere también tener un respaldo para cargas críticas. Los sistemas de backup básicamente pueden funcionar sin sistema solar. Aquí vemos un diagrama. Vamos a tener una salida crítica que viene directamente desde los inversores y esta salida crítica va a estar alimentada siempre y cuando de la red eléctrica, siempre y cuando estemos dentro de valores o dentro de una ventana de voltaje que nosotros le permitamos. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos conectamos a la red eléctrica y la red mantiene una tensión estable, pues el inversor se sincroniza a la red y alimenta las cargas desde ahí. Cuando la red eléctrica falle o el voltaje sea muy alto o muy bajo, el inversor se va a desconectar y va a alimentar las cargas críticas desde las baterías. ¿Cuánto tiempo? Pues depende qué capacidad tengamos de banco de baterías y cuál sea la demanda que nos está solicitando la carga. En ese sentido, lo ideal es separar en dos tableros, un tablero para cargas principales y un tablero para cargas críticas. Em, el respaldo ante los fallos de la red es prácticamente en 16 milisegundos. Denme un segundito, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla. Listo, perdón. Como les comentaba, son 16 milisegundos ante fallo de la red. Ese es el tiempo de transferencia que tiene el equipo. En ese sentido, cuando falle la red eléctrica, vamos a tener una transición instantánea. No va a haber una desconexión, no va a sufrir eh, un blackout, la carga, cuando se vaya a la red o cuando salga de los rangos de voltaje que nosotros queremos manejar. Podemos ofrecer también sistemas que hagan transición inmediata entre el fallo de la red y el arranque de un generador. Usualmente algunas industrias tienen un generador de respaldo. Este puede tardar algunos segundos en entrar a suministrar energía a la carga y en ese tiempo podemos utilizar la batería como respaldo. Podemos respaldar cargas críticas desde 500 watts o desde 500 volt ampere hasta 180 kVA, sistema trifásico. Es un rango bastante amplio de respaldo. Y además podemos integrar también energía solar, ya sea en corriente directa y en corriente alterna. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a aumentar la autonomía de este sistema. Si nosotros agregamos energía en corriente directa, lo que va a pasar es que vamos a cargar la batería y también vamos a estar alimentando cargas críticas desde energía solar, esté o no disponible en la red. La ventaja es que cuando se vaya a la red eléctrica, tú vas a poder alimentar las cargas críticas desde solar, siempre y cuando haya energía solar disponible, y la batería va a quedar en espera de que se necesite para la carga. Entonces, vamos a aumentar ese tiempo de autonomía. Es más barato instalar más paneles solares que instalar más baterías. Entonces, eso nos va a aumentar esa capacidad de backup. Y mientras estés interconectado, tú puedes decidir si estos paneles van a alimentar otro tablero o van a inyectar a la red. Entonces tú puedes hacer esas combinaciones. Una de las posibilidades también es convertir sistemas que ya existen, sistemas de interconexión o de net metering de conexión a la red y respaldarlos. ¿Para qué? Por si llegas a tener una falla de la red o ese tablero de cargas críticas se tiene que desconectar de la red porque la calidad de la energía es muy mala, pues este inversor también estará respaldado y va a poder seguir entregando energía a la carga mientras no haya conexión a la red eléctrica. Y de la misma manera, pues podríamos combinar diferentes inversores, tener energía solar conectada en la entrada de AC directo para autoconsumo y para inyección a la red, inversores que estén respaldados por el sistema Victron y también podemos acoplar paneles solares en corriente directa
para alimentar a la carga, cargar baterías y inyectar a la red. ¿Qué es bien importante conocer de los sistemas de backup? Pues primero, los datos que necesitamos del cliente son cuántos kilowatts o cuál es la demanda máxima que tiene en el sistema. Eso es bien importante y la forma más sencilla de saberlo es midiendo. Usualmente el cliente no tiene conocimiento de cuánto consume en kilowatts porque normalmente el suministrador nos cobra los kilowatts hora, pero no nos dice cuáles son las demandas que está teniendo el servicio. En ese sentido, necesitamos de estos valores porque de aquí depende la capacidad que va a tener el sistema en inversores, ¿no? Y también es bien importante cuántas horas de respaldo necesita. Necesita 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dependiendo de eso va a ser el tipo de batería que vas a utilizar y también la configuración del sistema. Y evidentemente las horas de respaldo o de autonomía que tendrá el sistema cuando no haya suministro de la red. También es importante saber qué tipo de cargas vas a conectar y qué voltaje. Podríamos trabajar cargas monofásicas, cargas en split phase, en 220, un sistema trifásico, es un sistema en 480. ¿Qué tipo de sistema necesita el cliente que respaldemos? De aquí va a depender el tipo de inversor que estemos ofreciendo. Y bueno, también es importante saber si vamos a tener energía solar, cuál es la potencia de paneles solares que vamos a instalar. Y en ese sentido, también podemos ofrecer ese respaldo eh, durante el día, ¿no? Sin descargar la batería. Entonces, bien importante saber si vamos a separar un tablero de cargas críticas que va a estar conectado directamente al inversor, como el diagrama que veíamos anteriormente, o si se va a respaldar toda la casa. Si estamos pensando en respaldar cargas críticas, es bien importante saber qué tan fácil es hacer esto en la instalación. Puede ser que en la instalación sea muy complicado separar las cargas y en ese sentido tendríamos que hacer un análisis de cuál es la mejor opción para el cliente. Si es más barato separar los consumos o es más barato respaldar las otras cargas que no son tan críticas. Para esto también podríamos usar las dos salidas de alterna que tienen los inversores cargadores. Como ustedes saben, el inversor cuenta además de tener con posibilidad de tener dos entradas, una para la red eléctrica y otra para el generador. Podemos usar esa segunda salida para descartar cargas que no son críticas en caso de tener esta situación. También es importante tener en cuenta el factor de carga. Si nosotros ya sabemos y hacemos un cuadro de cargas que va a respaldar el cliente, no sé, refrigerador, iluminación, aires acondicionados, etcétera, tenemos la suma de esas cargas, pero ¿cuántas de esas cargas funcionan al mismo tiempo? Este factor de carga o este factor de simultaneidad nos puede ayudar mucho para eficientar la capacidad de nuestros inversores. Y mi recomendación es que siempre hagan mediciones. Si van a hacer un sistema de backup, sobre todo cuando son motores o bombas, tener bien claro cuál es la corriente nominal que trabajan esos equipos y además también en transitorios. Es decir, cuando arranca la máquina, normalmente va a pedir una corriente mucho más alta de lo que usualmente o lo que consume en plena carga o en nominal. eh, y es importante saber cuánto puede ascender esa corriente. Porque una cosa es lo que nos dice la placa, pero en las condiciones de operación, por temas de temperatura, por temas de cableado, etcétera, pudiera ser que esa corriente se esté elevando demasiado y nos puede llegar a sobrecargar los inversores. Entonces es importante saber la corriente pico que podemos estar teniendo y la corriente nominal. Y para ello yo les recomiendo, al final, una de nuestras ventajas que tenemos esta modularidad en el sistema. Si tú instalas un medidor de energía junto con un servo o un ecrano, puedes tener acceso a todo el perfil de consumo de tu cliente. Es decir, tú llegas e instalas este sistema a su casa, obtienes los datos reales de consumo y sobre eso diseñas su sistema. Al final del camino, este sistema de mediciones se lo va a quedar tu cliente porque lo necesita para monitorear el uso de su sistema. Muy bien, tenía programado poner algunos videos,
tengo un problema para poder compartir el audio. Yo creo que será mejor que se los platique un poco. Este es un sistema de respaldo en la Ciudad de México. Fue instalado por la empresa Ecoener. Em, Muy interesante porque el cliente ya tenía un sistema de interconexión y el sistema Victron ahora respalda estos paneles, además de que, bueno, les permite también crecer en la parte solar. Es bien interesante porque este sistema nace o la parte interesante para el cliente es el retorno de la inversión. ¿Cuánto le cuesta quedarse sin energía? El enfoque de los sistemas interconectados, pues siempre es el ahorro de energía y cuánto nos vamos a ahorrar en ese sentido por la inyección de energía. Después CFE nos va a regresar algo de eso. Em, pero en los sistemas de backup, para poder estimar si es rentable o no, básicamente va a ser clientes que les cueste mucho dinero quedarse sin energía o que les cueste dinero quedarse sin energía o los clientes que necesiten comodidad, que tal vez trabajen en su casa, que no se quieran quedar sin luz, que tengan muy mala calidad de la red en donde viven. Y pues bueno, estos son los clientes específicos que pueden ser potenciales para backup. Entonces, bueno, este sistema es de 60 kVA, tiene un banco de baterías, integra la energía solar, tiene respaldados inversores de interconexión, si no me equivoco son micros, y bueno, además tiene unos controladores de carga donde hay más paneles solares. Un sistema muy interesante que está instalado allá en la Ciudad de México. Esta empresa perdía mucho dinero cuando se le iba la luz y además gastaba mucho dinero también en reemplazar baterías para su backup. Entonces, esto les proporciona una seguridad energética bastante interesante. Ah, ok, vale. Muy bien. Sistemas de off-grid y microredes. Otro tipo de aplicaciones muy interesantes. Y yo creo que hace muchos años era lo más común en sistemas con baterías, era que los sistemas estuvieran aislados. Aquí les voy a compartir otro video. Digo, no se va a escuchar, pero es un sistema bastante interesante. Me voy a adelantar un poco. Es un sistema de 90 kVA con inversores Fronius. Es un sistema que tiene acoplado energía en inversores de interconexión. También tiene controladores de carga y tiene además pues este generador de respaldo que va a estar apoyando ahí en ese sentido. Ellos tienen monitoreo completo de la instalación. Es muy interesante porque esta casa está dentro de un residencial, de un club de golf. Hay red eléctrica en el residencial, pero este cliente decidió desconectarse. Sobre todo, bueno, una de las motivaciones era de que en este residencial únicamente podía tener dos fases de suministro. Y bueno, el sistema que ahora tiene es trifásico, puede tener cargas trifásicas en su casa, los aires acondicionados que él quería tener, las bombas que quería instalar, las puede estar alimentando desde aquí. Es un sistema muy interesante, es una microred, prácticamente el generador únicamente va a funcionar cuando las baterías estén descargadas, que realmente hasta el día de hoy ha funcionado el sistema prácticamente de manera autónoma. Los paneles solares dan la energía suficiente para el consumo de este cliente. Y pues bueno, ahí felicitar a mis amigos de Git Power, muy bonito proyecto en Mérida. Y pues nada, hablándoles de otro proyecto, este es un hotel que está en Tequit, también está ahí en Yucatán. Muy interesante porque a mí me gusta mostrarlo porque podemos ver esa flexibilidad que tienen los sistemas al momento de ser instalados. El sistema inicialmente tenía un generador de diésel, estuvo pensado siempre para hacer backup de un sistema de almacenamiento. Es un hotel que tiene esta visión de sustentabilidad. Ellos cultivan sus propios alimentos, está un poco retirado de la ciudad, entonces tienen esta visión de ser sustentable. Siempre pensaron en poner una planta solar, pero no habían llegado con una tecnología que les pueda ofrecer esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque cuando ellos inician con el proyecto,
están construyendo el hotel. Entonces, la carga no es la misma cuando construyes a cuando vas a entrar en operación. Además, el hotel tiene ciertas etapas donde van a ir construyendo poco a poco más habitaciones y en ese sentido, desembolsar una primera inversión de un sistema que se pretende que crezca en el tiempo, pues no era la opción. Entonces, con Victron, ellos encuentran esta flexibilidad en la cual pudieron iniciar con un sistema de 30 kVA que les costó, bueno, por aquí está el costo más o menos estimado del proyecto. Y un año, 3 meses después que acaba la construcción, se abren las puertas del hotel, pues bueno, se entran los consumos de los bombeos para el riego, de del restaurante, de los bombeos para las piscinas, aires acondicionados, iluminaciones, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante porque ellos para crecer de 30 kVA al doble de potencia únicamente tuvieron que invertir el 17% de la inversión inicial. No tuvieron que hacer una inversión mucho más grande si hubieran trabajado tal vez con otra marca o incluso ni siquiera lo hubieran podido hacer. Eh, Ellos agregaron más controladores de carga. Este sistema de hecho va a crecer más. Aquí me falta poner una tercera etapa porque ya están interconectando un inversor Fronius que está funcionando en el techo del restaurante. Entonces están aprovechando, además de esta parte, si ustedes se fijan, el sistema tiene pues una explanada dedicada para los paneles solares. También van a poder aprovechar la techumbre de las habitaciones y del restaurante en este caso para ampliar su generación solar. Y pues prácticamente si nosotros comparamos el costo de un sistema eh, de almacenamiento con operar con diésel, el retorno de inversión es muy rápido. En este caso, ellos están recuperando su dinero en menos de 4 años. em, y bueno, al final, como les digo, este sistema pretende crecer eh, en poco tiempo. ¿Qué es bien importante conocer para las microredes? Lo primero, aquí sí o sí tenemos que hacer un cuadro de cargas, tenemos que saber qué va a conectar el cliente, por cuántas horas, cuáles son las expectativas que tiene del sistema. Eso es bien importante. Entonces, la suma de la potencia, lo mismo, mi recomendación es medir. Habrá veces, por ejemplo, en este proyecto que era nuevo, entonces no había una referencia real de cuánto se iba a consumir, y es por eso que ellos empezaron a crecer el sistema poco a poco. Pero sí es importante que tengamos un cuadro de cargas con el estimado para poder hacer un cálculo correcto. Después, las horas de consumo. Y tú para sistemas aislados puedes decidir o puedes eficientar tu propuesta haciendo o teniendo las cargas de día y de noche. Pongo el ejemplo de nuevo del hotel. Ellos solamente riegan durante el día y se aseguran o tratan de que cuando rieguen pues no esté nublado, no tengan suficiente producción solar. Y entonces cuando hacen el riego, todas esas bombas que están operando no descargan la batería, sino que la energía fluye directamente desde el sistema solar y la batería queda remanente únicamente para pues cuando no haya suficiente producción solar o cuando sea de noche. Si tú haces esto, pues evidentemente tu cotización se va a hacer más rentable y eh, vas a poder competir mejor en caso de que hubiera alguna otra propuesta, ¿no? Em, es bien importante también saber la tensión de suministro, 120 volts, 220, si es un sistema trifásico, si son 480. Hay que conocer la tensión a la que vamos a estar alimentando para poder seleccionar los equipos correctamente. Y siempre lo que le digo a mis clientes es que calculen el sistema solar pensando en el peor día del año, porque al final del camino este sistema tiene que funcionar, incluso si está lloviendo, si está nublado o si la producción de ese mes no es la mejor. Em, yo le recomiendo que tengan un Excel. Habrá muchos clientes que tengan la duda de cuánto cuesta tener un sistema de baterías. Y si tú tienes una guía rápida no tiene que ser una calculadora muy compleja, puede ser algo sencillo donde tú puedas saber el costo del watt, saber el costo del watt hora de la batería, saber cuánto te cuesta poner los paneles, tener claro cuánto es tu utilidad, cuánto cuesta la instalación. Y en ese sentido, si un cliente se te acerca y te pide una propuesta, pues no tengas que trabajar
hacer cotizaciones con el distribuidor, estar haciendo toda una carpeta de proyecto y que el cliente a lo mejor solamente está preguntando cuánto se puede o cuánto cuesta un sistema de este tipo, ¿no? Entonces tú tienes una calculadora de este estilo, puedes tener ya un precio rápido en el sentido de que le pidas información al cliente y le puedas decir, oye, ¿sabes qué? Este sistema te va a costar, por decir algo, $20,000. Y si el cliente le hace sentido, tú puedas entonces ya filtrar o tener ahora sí una propuesta concreta, ya bien detallada para el cliente, eh, y poder eficientar más tus horas de trabajo, ¿no? ¿Qué más? Otras aplicaciones son los sistemas de gestión de la demanda. Se está poniendo de moda últimamente. Son sistemas bastante interesantes porque la finalidad es cargar, por ejemplo, en low shifting, cargar energía cuando está barata y descargar la batería cuando la energía cuesta más cara. Esto evidentemente reduce la congestión de la red eléctrica. Puedes desplazar también el uso de la energía renovable. En México, por ejemplo, que inyectas en intermedia, puedes desplazar esa inyección hacia el horario punta, que puede ser muy interesante. Vamos a ahorrar en los cargos por demanda, los cargos por capacidad y los cargos de energía en punta. Y en promedio, una factura en México se puede estar ahorrando hasta un 30% únicamente con baterías. Es muy interesante. Pero esto no es para todos. No todos los consumos funcionan igual. Y en algunos casos va a ser mucho más interesante eh, hacer peak shaving. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Low shifting, este es un caso de éxito, esto está en Brasil, es un sistema que justamente carga sus baterías durante el horario intermedio y durante, em, bueno, intermedia cuando hay generación solar y durante base cargan un poco también con energía cuando está más barata. Tiene combinación con Fronius, BYD y nuestros equipos, son tres sistemas en paralelo. Y lo que hace, pues básicamente es eso. Una vez que entra el horario punta, el sistema descarga la batería y alimenta las cargas desde las baterías, ¿no? Y en ese sentido, pues, en lugar de tomar la energía de la red, la toma desde el sistema de almacenamiento. Como vemos aquí, la curva que vemos hacia abajo es la inyección a la red desde solar. Una vez que entra el horario punta, el consumo se hace prácticamente cero. Y cuando entra el horario base, vemos otro pico de, de consumo por aquí, ¿no? Que es cuando carga la energía durante base. Un error muy común en estos sistemas es que si tú haces el sistema solar el sistema de almacenamiento para que trabaje en punta, pero si lo trabajas con puras baterías, tienes que tomar en cuenta de que en horario base el cliente también va a consumir energía y tú tienes un límite de demanda que puedes tomar desde base. Entonces tienes que asegurarte que durante base tengas la suficiente capacidad en transformadores y en suministro para recargar la batería. Si no, la batería va a llegar a punta sin el 100% de carga y eso se puede convertir en un problema. Es por eso que yo les recomiendo hacer soluciones de peak shaving. Para hacer peak shaving necesitamos más información, más que ver la factura eléctrica, pero vas a poder eficientar mucho mejor el sistema. Porque te aseguro que muchos de los picos de demanda que hay en esa industria o en ese comercio eh, se están originando por picos transitorios o que tal vez no representan tanto en energía, más que nada en demanda. Si se fijan ustedes aquí, imagínense que acá tenemos una demanda máxima de 100 kilowatts al punto rojo y en medio son 50, cero abajo, ¿no? Si nosotros recortamos en 50 kilowatts, solamente la parte que está iluminada en rojo sería lo que tendría que almacenar la batería. Sin embargo, si quisiéramos desplazar todo el consumo, tendríamos que hacer 100 kilowatts durante ¿cuánto tiempo? Esto representa baterías. En ese sentido, recortar tal vez solo en horarios punta. Imagínense que este sistema de 50 kVA, que podría ser eh, para el ejemplo, únicamente tendría que almacenar la parte que está dibujada en rojo. Eso va a hacer que tu cotización sea mucho más rentable, que hagas una solución con menos volumen de equipos y que también ofrezca un ahorro inmediato a tu cliente, ¿no?
Eh, para poder diseñar estos sistemas es bien importante tener el perfil de consumo del cliente, porque tenemos que saber cuál es su demanda máxima y cuál es su consumo, para poder definir y diseñar el sistema en función de esos datos. Para que quede un poco más claro, peak shaving se trata de definir un pico o un punto máximo que nosotros le llamamos set point o, o punto de nominal, digamos, desde la red eléctrica. Si tenemos un consumo base de 4500, nosotros configuraríamos el sistema para que no entregue más de 4500 y si hubiera una demanda que exceda esa potencia, esa energía va a fluir desde la batería. Y al contrario, si nosotros tenemos un consumo menor a 4500, vamos a poder recargar la batería. Entonces no vamos a entrar en temas de que el sistema se está recargando, excediendo las capacidades de los transformadores o que estamos excediendo la demanda contratada que tenemos con el suministrador, porque el sistema siempre se va a asegurar de mantener ese seteo o ese máximo en la red eléctrica, tanto para cargar como para alimentar las cargas. Nosotros a esto le llamamos Power Assist y el Power Assist lo que hace pues es combinar todas las fuentes para alimentar un solo consumo. El sistema está sincronizado a la red, toma una parte de la red, toma otra parte de las baterías, toma una parte del sistema solar y alimenta el mismo consumo, las mismas cargas. Bien fácil de configurar. Como saben, Victron es una marca que es todo un ecosistema. Dentro de nuestro monitoreo tenemos un EMS, que es el Energy Management System, y este es propio. Entonces tú ya al adquirir un sistema con Victron ya tienes este software, ya tienes la capacidad de poder hacer peak shaving, low shifting, siempre y cuando pues tengas la información para poder configurar el sistema. Es bien sencillo, prácticamente hay que darle un valor de referencia de la red, que es este set point o este valor nominal al que no queremos que se exceda el sistema, y siempre se va a encargar de que las cargas en el out o en la salida estén alimentadas desde baterías, desde paneles solares y desde la red hasta ese punto de referencia. También podrías hacer esto directamente conectado, digamos que tienes cargas críticas en el out del inversor, pero también lo puedes hacer en un circuito que esté conectado en paralelo al inversor o en la entrada. Si utilizamos los medidores como el que presentamos al principio del video. Capacidades de inversores, 2, 3, 5 y 10 kVA. Todos tienen esta transferencia interna de menos de 10 milisegundos. Todos pueden entrar a controlar un generador. eh, y algunos de ellos pues ya tienen UL 1741, los más importantes, Multiplus 2 y el 4 de 10.000 que está por salir prácticamente ya la UL. Tenemos un modelo nuevo que es un inversor diseñado para el mercado en Estados Unidos, México y algunas partes de Latinoamérica. Es un inversor de 277 volts línea neutro, es decir, que lo puedes combinar, bueno, lo puedes configurar para hacer sistemas en 440 o en 480 trifásicos. Muy interesante para sistemas de peak shaving, porque tú puedes hacer peak shaving sobre una carga de 332 kilowatts pasando a través de los inversores, también que puedan ser como carga crítica, y al final el sistema va a ser peak shaving sobre 180 kVA. Entonces, es bastante interesante cómo se pueden integrar estos sistemas. Máximas capacidades, al día de hoy hasta 180 kVA en sistemas trifásicos. Podemos tener más de 350 kilowatts en solar y tenemos dos modelos de inversor que son los Multiplus, los 4. Básicamente la diferencia es que el Multiplus solo tiene una entrada de alterna, aunque sí tiene estas dos salidas de alterna, una para cargas normales y una para cargas críticas, y el 4 que tiene dos entradas de alterna y dos salidas de alterna. Es decir, que podemos conectar el generador y la red eléctrica al mismo tiempo, y el inversor tiene esa transferencia interna que va a estar conmutando en función de lo que se necesite. Mi recomendación, de nuevo, este tipo de sistemas de gestión de demanda se pueden hacer mucho más rentables si tenemos los datos de perfil de consumo del cliente. Y si tú instalas un sistema de monitoreo, puedes tener toda esta información y en base a ello diseñar tu sistema. Otro mercado muy interesante es el generador híbrido.
Eh, Aquí les voy a poner un caso de éxito. Este sistema está en Baja California Sur. Es un sistema que operaba habitualmente con generadores, 4.380 horas de operación al año, 150 kVA de potencia, un consumo de 72,000 litros. Este sistema se diseñó para hacer que el generador opere únicamente cuando la batería esté descargada y quieren que cuando opere el generador, pues opere en su máxima potencia o en su máximo rendimiento. Es decir, que pueda obtener la mayor cantidad de kilowatts hora por la menor cantidad de diésel. Entonces, este sistema evidentemente está aislado, no hay conexión a la red. Tiene un sistema de fotovoltaico también con Fronius. Y el día de hoy, de las 12 horas que el sistema entrega normalmente a sus inquilinos, pues 10 horas fluyen desde el sistema solar. Se redujo 83% el consumo de diésel desde entonces. Evidentemente, también el mantenimiento de la máquina. Ustedes saben que a los generadores hay que darles mantenimiento más o menos ahí en 250 horas, 300 horas de operación, dependiendo de las condiciones. Y entonces el mantenimiento se reduce el consumo de diésel, se reducen emisiones de CO2, se reduce el ruido. Y es un sistema bastante interesante. También tengo por aquí el video. Lamentablemente, les digo, no los podemos escuchar. Todos estos videos están en YouTube. Entonces, si ustedes les interesa, dentro de la presentación van a estar los links para que ustedes puedan verlos, conocer un poquito más de los sistemas. Eh, y pues bueno, básicamente este sistema es de 60 kVA, gestiona el generador y la idea es aumentarlo. Van a producir más energía solar, van a ampliar la instalación solar, van a ampliar también la capacidad de almacenamiento y también se van a instalar medidores para poder monitorear cuánto consume cada una de las casas. Y en ese sentido, si alguien quisiera tener más de 12 horas de energía, poderle cobrar esas horas extra de consumo. El costo del proyecto total aproximadamente está en $425,000. Comparado con el costo de operación entre el diésel y el mantenimiento que se le da al generador, son 125,800. Estamos hablando de un payback de 3.4 años y quitarse la preocupación de que si el generador se dañó o necesita mantenimiento, no se quedan sin energía eléctrica. Entonces, esa seguridad también, también se valora. Ideas. También esto se puede hacer móvil. Por ejemplo, este caso de éxito que es un integrador en Europa, ellos hacen estas casetas móviles que usualmente rentan. Entonces, en lugar de rentar un generador de combustible, te rentan un generador híbrido que al mismo tiempo, bueno, no se ve, pero del otro lado hay un generador de combustible. En combinación con el sistema, pues hace que sea mucho más eficiente el consumo de diésel. Entonces, la empresa, al rentar estas máquinas, pues tiene un ahorro eh, en mantenimientos de las máquinas, en diésel, y tienen una mejor operación, además de que no hay alguien que esté haciendo este tipo de soluciones. Este es un integrador también en Estados Unidos, Power2. Ellos combinan Pylontech con Victron y hacen este tipo de generadores en diferentes capacidades, lo mismo para ahorrar combustible. Como vemos, nuestras plataformas de monitoreo te permiten controlar el generador de manera remota, cambiar parámetros, puedes hacer muchas cosas que te van a permitir controlar todo este sistema. ¿Cuándo va a ser ideal usar un generador híbrido? Tal vez en lugares donde las cargas durante periodos cortos son muy altas, entonces el generador está sobredimensionado para que esas cargas se alimenten desde ahí, pero usualmente durante todo el día pues tienes un consumo mucho más bajo y es mejor operar esos consumos más bajos desde la batería y cuando tienes esos consumos más altos, encender el generador, usar el Power Assist y alimentar las cargas en combinación generador y batería, ¿no? Y en caso de que tu batería se descargue, si no tuviste suficiente generación solar, puedes utilizar el generador para recargar la batería, como es el caso de pues algunos hoteles que estaban aislados 24/7, instalan energía solar, pero
no hay suficiente espacio para tener energía solar. Entonces dependen también del generador y es mejor utilizar el generador solamente durante un par de horas para reducir las horas de operación de la máquina. Dentro de la plataforma de Victron, tú puedes meter los datos de operación del generador y tener un reporte de cuánto se está ahorrando en dinero, en horas, en consumo de diésel y en emisiones de CO2. Muy interesante para los sistemas que están conectados junto con generadores. Y lo mismo, también aquí es un video, estos son unos integradores en Holanda. Ellos están en Ámsterdam y hacen este tipo de soluciones en combinación con inversores cargadores, con generadores de combustible. eh, y bueno, es un caso de éxito bastante interesante. El video está en YouTube, está en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Si le quieren echar un vistazo, está muy, muy interesante lo que están haciendo estos clientes en Ámsterdam. Otro tipo de soluciones muy interesantes es el ofrecer el retrofit. Tú, si tienes una empresa de instalaciones solares, tienes una cartera de clientes desde que iniciaste a trabajar, a la cual ya le instalaste un sistema de energía solar. Pero también ahora podrías ofrecerle un sistema que combine la energía solar o el sistema que ya tiene a un sistema nuevo que pueda hacer de todas estas aplicaciones lo que tú quieras y además pueda tener el respaldo de su sistema que ya tiene instalado. ¿Cuáles son las consideraciones? Pues básicamente tenemos algunas reglas. Una de ellas, la más importante, es la regla 1.1. Quiere decir que el sistema solar que ya tiene interconectado no puede ser más grande en relación de la potencia al inversor que lo va a respaldar. Es decir, tiene que haber una igualdad entre los dos inversores. Si este inversor es de 5 kilowatts, mi inversor Victron o mi sistema Victron no debe tener menos de 5 kilowatts. Y también tenemos una regla para que el sistema opere de manera segura, que se refiere básicamente pues al mínimo de baterías. Estaremos hablando de 100 ampere hora a 48 volts por cada 1.5 kilowatts instalados en, en inversores de on-grid. En el caso de Fronius, tenemos comunicación directa con la marca y el monitoreo de Fronius, la Data Manager, se va a comunicar al sistema de Victron. Vamos a poder tener los datos del inversor y también vamos a poderlo controlar a través de Modbus. Eso es importante porque podemos hacer cero exportación de los inversores de Fronius sin necesidad de usar medidores externos. En ese sentido, el Victron va a empezar a controlar al Fronius y decirle cuál es la potencia con la que va a estar trabajando. Con cualquier otro inversor que no sean ellos, vamos a operarlo o vamos a controlarlo a través de frecuencia. Cuando se vaya a la red eléctrica, pues el sistema Victron va a generar su propia señal, va a generar una estabilidad de voltaje y de frecuencia, pero cuando el inversor de interconexión esté produciendo más potencia de la que necesita el sistema, lo que va a hacer el Victron es mover un poquito la frecuencia, como vemos aquí, y ese movimiento de frecuencia, el inversor de interconexión lo interpreta como una reducción de potencia. Entonces, de poder producir el 100% de su capacidad, si yo me desplazo en frecuencia, el inversor va a empezar a producir menos potencia. Y de esa manera lo podemos controlar hasta el grado de apagarlo en caso de que no se necesite más energía solar. Marcas de inversores compatibles, como les decía, Fronius es con el que vamos a operar mejor, pero también lo podemos hacer con SMA, con SolarEdge y con ABB o Fimer, ¿no? Y cualquier otro inversor que no esté dentro de estas marcas puede funcionar, pero hay que añadir un sistema que nos permita monitorear ese consumo, ¿no? Ya sea un medidor de energía o CTs que podamos, que el sistema Victron se pueda enterar cuánta potencia está entregando el sistema solar. Y bueno, por último, la parte de monitoreo. Como saben, nuestro monitoreo es muy robusto. Tenemos diferentes accesorios, diferentes dispositivos que se pueden comunicar a través de Bluetooth, ya sea para monitorear, para supervisar, para actualizar los equipos, para configurarlos, pero también tenemos el VRM.
El VRM es nuestra plataforma web donde vamos a poder tener la visualización de todos los datos en el sistema. Esto es como tener un monitoreo de energía instalado en el sitio. Vamos a tener todos los detalles de la generación solar, todos los detalles de los consumos, de lo que nos entrega la red eléctrica, de las baterías. También podemos añadir sensores que nos indiquen temperaturas, estados del tanque, por ejemplo, para saber cuánto diésel le queda al generador, si es un tanque de gas, pues cuánto gas queda en el tanque. Todo esto lo podemos monitorear desde la plataforma. Desde aquí podemos hacer alarmas personalizadas, podemos configurar remotamente, podemos hacer un montón de cosas desde aquí. Es un sistema súper robusto. Victron le ha metido muchas horas al desarrollo de esta aplicación y la verdad es una herramienta bastante útil cuando tenemos sistemas, sobre todo cuando tenemos sistemas remotos, poder saber que están operando bien y tener esa tranquilidad de que si el cliente excede los consumos o se exceden las capacidades del sistema, tú tengas un respaldo con el cual puedas decirle al cliente que ya es momento de ampliar su sistema. Y tienes esa flexibilidad para hacerlo en cualquier momento, ya sea que quieras crecer en generación solar, en potencia o en almacenamiento, es muy sencillo hacerlo con Victron. Y pues la plataforma es gratis. Si tú tienes un sistema de monitoreo GX, tienes ahí un ID, haces tu cuenta y puedes monitorear el sistema a través de Internet o tomando los datos desde una memoria. Tenerlo en el celular te da bastantes prestaciones también. Además de que puedes entrar, igual que en la web, a la consola remota, a todos los monitoreos de cada una de tus instalaciones, vas a poder tener notificaciones directas en tu celular. Es decir, que si tienes alguna alarma, te va a llegar como un WhatsApp, por ejemplo, instalación tal, baja batería, o instalación tal, se le fue la red eléctrica. Pues puedes tener toda esta información en tu celular, no solo de tus instalaciones, sino para tu cliente también que él pueda saber, por ejemplo, en un sistema de backup, pues se puede enterar cuándo está operando desde las baterías y cuándo regresa a la red. Si se le está acabando la batería, que le envíe una notificación, tal vez para que regule sus consumos, porque ese corte de energía puede ser que se prolongue más de lo normal. Y todas esas cosas las puedes programar aquí. Prácticamente cualquier parámetro del sistema lo puedes convertir en una alarma y puedes tener notificaciones. También hay unos widgets en el escritorio de tu celular donde puedes tener accesos directos a cambiar algunas características de operación del sistema, tal vez porcentaje de descarga máximo, mandar a arrancar automáticamente el generador, cambiar si quiero cargar las baterías desde la red o si quiero cargarlas, me quiero esperar a que llegue el solar. Todas esas cosas podemos tener esos accesos directos desde el escritorio del celular. Y bueno, últimamente hace unos meses tenemos esta nueva aplicación. Al día de hoy el VRM te predice o tiene la capacidad de predecir en base a unas eh, bases de datos bastante precisas cuánta energía solar vas a producir este día. También te va a entregar datos del día de mañana y si no me equivoco de hasta 3 días adelante. Entonces tú puedes tener información de cuánto esperas estar generando y tu cliente pudiera ser, en caso de que sea un sistema aislado, por ejemplo, saber cuánta energía tiene disponible o cuánto estimado va a estar generando y en función de eso decidir cuánta energía va a utilizar, ¿no? Para que su batería no se descargue completamente. Como les decía, nuestros sistemas de monitoreo están incluidos, es un desarrollo directo de Victron, no necesitas un tercero para hacer este monitoreo, este control. Tenemos dos productos, uno de ellos es el Servo, el otro que tiene pantalla es el Ecrano. Al Servo se le puede poner una pantalla adicional en caso de que se necesite. Y bueno, el Ecrano es igualito que el Servo, digamos, pero con la pantalla integrada. La pantalla tiene capacidad de estar en intemperie, entonces se puede instalar en un gabinete y dejar el acceso al monitoreo local para, para que el cliente pueda estar visualizando los datos. Y bueno, como resumen, podemos hacer sistemas de almacenamiento con Victron al día de hoy desde 250 volt ampere hasta 180 kVA
con diferentes aplicaciones, con múltiples configuraciones, eh, y pues prácticamente se trata de hacer un traje a la medida para el cliente, ¿no? Y pues bueno, para terminar, anunciarles a todos que al día de hoy es muy fácil tener un sistema con Victron. Hemos tenido una respuesta en México bastante buena. Hay mucha gente que les puede ayudar a hacer su sistema. Por ejemplo, Battery Depot, tenemos 7 ingenieros que son expertos en la marca, les pueden ayudar a configurar, les pueden ayudar a diseñar el sistema y que ustedes se puedan sentir seguros al momento de ofrecer una solución con nuestra marca.